ya tenemos a nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Josefina Takahashi. Doctora Josefina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y a todo tu público también. Gracias por la atención, doctora. La doctora Josefina es presidente de la Junta de Administración de Pronaturaleza, que produce ese programa, y con ella vamos a conversar de un tema muy importante: el cambio climático y sus efectos a nivel local, como país. Entonces, vamos de lleno con la entrevista. Doctora, el cambio climático actualmente ya viene afectando a zonas como la Amazonía de nuestro país. Desde su opinión, ¿por qué la Amazonía es importante para que el impacto justamente del cambio climático sea mitigado con una Amazonía en buenas condiciones? Bueno, la Amazonía es, en su conjunto es el bosque tropical más grande del mundo y por lo tanto es el sumidero de carbono más grande que existe en el mundo. Ese es uno. Tiene otros servicios también. La Amazonía, por ejemplo, regula la temperatura, ¿no? Porque regula la temperatura porque tiene las copas de los árboles en sombra, y eso hace que el suelo no se caliente, claro, y eso no se refleje. Luego también tiene un rol muy importante en cuanto justamente a la calidad del aire. La calidad del aire es mucho mejor. Tiene otros importantes servicios como la purificación del agua. Es un gran sumidero de agua, ¿no? Que realmente tiene, en el caso peruano, el origen del río Amazonas, y ahí es tan importante, y este río es el más grande del mundo con agua dulce, que le llamamos normalmente. Entonces, tiene otros servicios, por ejemplo, su biodiversidad. Sin lugar a duda, la Amazonía es en el mundo el lugar donde existe mayor biodiversidad biológica, tanto de flora como fauna. Pero eso incluye a hongos, bacterias y otros microorganismos de toda índole, y todos seguramente con un valor especial para la ciencia que todavía desconocemos. Entonces, hay que conservar la Amazonía pensando siempre no solamente en el presente, sino en el futuro. Definitivamente, doctora. Diversas investigaciones, especialmente a nivel regional, están orientadas a identificar la relación entre las variaciones climáticas y la producción de cultivos tradicionales, como la papa, plátano y otros productos de pan llevar. ¿Nuestro país cuenta con resultados concretos o validados de cuánto estaría afectando el cambio climático a los pequeños productores? Bueno, eso es algo que todavía no lo tenemos. Esto, si bien es cierto, no es la primera vez que tenemos un fenómeno del Niño, pero este es diferente, porque se está sumando ya los impactos del cambio climático global. Y eso hace una diferencia muy grande. Entonces, todavía no se sabe, ¿no? Preocupa qué medidas de prevención se van a tomar en el gobierno, sobre todo para los pequeños agricultores, como dice. Porque hay una diferencia. En la costa norte, un exceso de lluvias. Incluso se pronostica que hasta la costa central, etcétera, van a tener muchas lluvias en los próximos meses. Mientras que en la sierra empieza una gran sequía, ¿no? Okay. Y este contraste tan grande va a causar problemas definitivamente en los cultivos. Además, para un cultivo, por ejemplo, como el cacao, que da el chocolate, que es importante que el público lo sepa, se requiere temperatura fría en un momento de su desarrollo. Doctora Josefina nos comentaba hace un momento sobre que ya estamos en realidad sintiendo los efectos del cambio climático aquí en nuestro país. Pero de un tema del que se habla poco es de la migración climática, ¿no? Que de acuerdo a estimaciones viene generando diversos desplazamientos, mayores incluso a los causados por conflictos armados. En nuestro país, más de 600.000 peruanos se han desplazado por causa del cambio climático. ¿Considera usted que se está abordando ese tema dentro de las políticas públicas? Bueno, no se conoce todavía eso como política de Estado, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento complicado, difícil en el país, y sin duda, ¿no? Eso no ocurre solamente en el Perú, esto ocurre mucho en los países asiáticos, africanos.
en América Latina en general, que ya hay reportes al respecto. Efectivamente es muy alta la tasa de migración, porque los agricultores, sobre todo, al variar el clima, no pueden continuar con su actividad agrícola. Entonces, ¿qué hacen? Buscan otras alternativas y generalmente van a migrar a las ciudades. Excelente. Y lamentable esta situación, ¿no? Exacto, exacto. Y teniendo en cuenta que somos un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, ¿se puede decir que una inversión en investigación sobre el cambio climático y el desarrollo de estrategias y acciones para mitigarlo está en relación a las medidas que el país debería implementar? Bueno, existe un equipo que ya tiene algunos años que están trabajando, ¿no? Varias instituciones como el CENAMI, el Instituto Geofísico del Perú, los mismos ministerios, el Ministerio del Ambiente y otros, que están trabajando, ¿no?, en analizar la data. Además, el Perú es parte del panel intergubernamental de cambio climático, no hay que olvidarse, y también tenemos representantes en otros organismos que analizan el clima. Eso nos ayuda porque sí, son científicos de primer nivel que están haciendo un seguimiento. Pero ¿qué ocurre? Estos hechos están avanzando mucho más rápido de lo que incluso los países desarrollados habían previsto. Se creía lo mínimo que iba a ser el 2030 o el 2050 y estamos en el 2023. Entonces, esto se ha adelantado y, como dice el presidente justamente de las Naciones Unidas, no estamos hablando de cambio climático, ya estamos hablando de ebullición climática. Así es. Es decir, hemos pasado ya un nivel mucho mayor de lo que se ha supuesto anteriormente, a pesar de todos los estudios existentes, ¿no? Y muy probable esto se debe a que los consejos que fueron dando este panel intergubernamental de cambio climático y las instituciones también nacionales, en realidad no han sido tomadas en cuenta en la medida de lo que se necesitaba. Y eso está cobrando el impacto. ¿Y cómo podría hacerse para que el Estado acelere esta implementación de políticas y medidas para combatir el cambio climático? Están tratando. Conozco que hay un grupo de personas que justamente están analizando esto y ellos pronosticaron un niño con efecto mediano abajo. Sin embargo, no se sabe y aparentemente todo indica, la data grande que uno analiza, es que no va a ser así. Recuerden que la temperatura del mar en el Perú ha subido hasta más de 3 grados. Eso es una cosa inmensa. Y ya la pesca, en general de grandes de especies como la anchoveta, ya está vedada en este momento nuevamente, ¿no? Porque la anchoveta está migrando a zonas más frías. Así es. Entonces, esto tiene un impacto. Hay otras especies realmente que, por supuesto, que también se puede extraer, pero hay un impacto en los pequeños pescadores, pero también en las empresas mayores. Y eso va a tener un impacto directo en el PBI del Perú. Totalmente, porque hablaba usted de la anchoveta recientemente y efectivamente no se está pudiendo pescar en los volúmenes de años anteriores, lo que afecta al consumo humano directo, pero también al consumo humano indirecto, ¿no? Que va a ser las exportaciones muy importante en la puntuación del PBI a nivel nacional. Se calcula que van a hacer mínimo un impacto del 2% del PBI a finales de este año. Entonces son cifras mayores que creo que se tienen que tener en cuenta, pero que yo considero que tanto el gobierno nacional, regional, locales y la población en general sí ya tienen que entender que cada uno tiene que contribuir de diferentes niveles y de maneras para evitar que esto siga avanzando en el país de forma tan acelerada, porque el impacto es evidente. Así es. También dábamos cuenta recientemente de un informe que hablaba de que ya específicamente en Lima estamos atravesando un estrés hídrico, ¿no? Actualmente estamos al 70% de la producción de agua y no estamos ni siquiera en un mes cálido. Eventualmente estamos en un mes donde debería haber este 100% de agua. ¿Qué opinas al respecto? Claro, esto era ya se sabía que podía ocurrir. Hay varios factores que han influenciado en esto: la deforestación, ¿no? La falta de forestación o plantación de árboles en las dos vertientes de la cordillera de los Andes, porque eso ayuda a captar agua. Siempre se habla de la cosecha de agua, pero ¿de dónde proviene eso?
es los bosques los que lo van a apoyar. Claro. ¿Te das cuenta? Y desde el año 2000 más o menos ya no se ha hecho nada de esas grandes plantaciones que se estaban promoviendo, ¿no? Okay. Y es más, yo sí acá tengo que mencionar algo. Sí. En la ley forestal que se aprobó en el año 2000, había un artículo que obligaba a los mayores usuarios de agua, que son los agricultores que siembran, por ejemplo, arroz en la costa, deben pagar un pequeño porcentaje para ese dinero utilizarlo y promover la forestación. Muy rápidamente, en el año 21, si no me equivoco, anularon ese artículo de la ley y nunca más se ha vuelto a colocar. Para los agricultores no han visto el impacto que tiene a mediano y largo plazo y debieron de haber mantenido porque tal vez las sequías hubieran sido menores. Totalmente. Doctora, usted tuvo un paso importante por el INRENA, que es parte de su trayectoria profesional. ¿Cómo considera usted que desde esa experiencia personal hasta el día de hoy se ha avanzado en lucha por la conservación? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, en ese momento el INRENA es lo que hoy es el Ministerio del Ambiente, más el ANA, más el CERNAM, más el CERFOR, todos estos organismos que están adscritos hoy en día. Sí, era una sola institución, ¿no? Que tal vez la mirada era más integral, que era de alguna manera mejor, porque entonces se interconectaba, diríamos, el conocimiento que había en el sector agua, en el sector bosques, en el sector conservación, etcétera. Incluso de impacto ambiental, porque era la institución que aprobaba los estudios de impacto ambiental de las mineras y todas las otras actividades extractivas grandes. La separación es adecuada, pero el hecho de que se hayan dispersado en algunos casos no ayuda a buscar una solución integral. Sé que están trabajando muchísimo, hay varias áreas que conozco que trabajan dentro del Ministerio del Ambiente, por ejemplo. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está funcionando, yo diría que con bastantes logros hasta la fecha. Sin embargo, es un problema complejo. Deberíamos de proteger, no solamente conservar, más de la Amazonía, por ejemplo, y otros ecosistemas. No es suficiente porque requieren un presupuesto especial, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Hay un esfuerzo de una serie de instituciones, en este caso me toca ahora con ProNaturaleza, que trabajamos arduamente en la búsqueda de soluciones, pero también maneras, ¿no? Por un lado, de lograr una protección mayor de los bosques, la conservación de los recursos, y por otro, también el desarrollo de las poblaciones locales, que eso es indispensable, no puede ir aislado una de la otra, ¿no? Porque no podemos, en pro de la conservación, ¿no?, afectar la economía de las poblaciones que están tradicionalmente en la zona. Entonces, ese trabajo combinado nos toca hacer a nosotros en este momento. Como dice el lema actual de ProNaturaleza, trabajando por la gente y el ambiente naturalmente. Así es, sin lugar a dudas. Doctora Josefina, ha sido un gusto conversar con usted esta tarde y esperamos tenerla nuevamente pronto, que no pase mucho tiempo para que nos acompañe aquí en el programa Pro con la Naturaleza. Muchísimas gracias, y gracias a tu teleaudiencia. Gracias. Muchísimas gracias.